Hola, profe y compañeros. Hoy les voy a contarles un cuento que yo he leído estas semanas. Había una vez un niño que se llamaba Daniel. Daniel tenía 10 años. Un día fue a la bicicletería. Un día él fue a la bicicletería y después en ese día, cuando él fue a la bicicletería, vio una bicicleta súper linda. Entonces ahí él fue directo a su casa para averiguar cuánto dinero tenía. Entonces él contó y no le alcanzó el dinero. Entonces después él se puso muy triste. Entonces cuando él ya iba a cumplir 11 años, fue directo al colegio. Después fue a la casa, abrió la puerta y él vio que todo estaba oscuro. Entonces, en ese mismo día había alguien detrás de él y le dijo feliz cumpleaños. Entonces ahí le prendieron la luz y ahí vio la bicicleta y los papás. Entonces Daniel le dijo, gracias papás por comprarme esta bicicleta. Entonces en ese mismo día se montó en la bicicleta a toda velocidad. Entonces un día fui al colegio con la bicicleta. Cuando ya se acabaron las clases, a, él iba a donde dejó la bicicleta. Después, entonces fue donde dejó la bicicleta y no encontró la bicicleta. Entonces él se fue muy triste a la casa, abrió la puerta y le preguntó al papá por qué estaba muy triste. Entonces la mamá le dijo por qué perdió su trabajo. Entonces, en ese mismo día Daniel se fue a ir al parque a jugar con su balón. Entonces encontró a Néstor, un amigo de él que se llama Néstor, que él tenía mucha plata más que Daniel. Entonces después en ese día vio que Néstor llevaba una bicicleta. Entonces ahí Daniel le dijo a Néstor que era la bicicleta de él. Entonces Néstor le dijo que no era la bicicleta de Daniel, le dijo que era la bicicleta de él. Entonces Daniel estaba buscando el nombre de él en la bicicleta porque él había escrito su nombre y le dijo Daniel a Néstor que encontró su nombre en la bicicleta y que decía Daniel. Entonces Néstor le dijo que no era la bicicleta de él. Entonces, entonces Néstor se fue directo para su casa y Daniel se puso muy bravo. Entonces el papá y cuando llegó Daniel a la casa de Daniel, entonces los papás de Daniel le dijeron, ¿por qué estás muy bravo, Daniel? Entonces Daniel les dijo porque Néstor le quitó la bicicleta de él. Entonces el papá y Daniel discutían y discutían. Y después el papá se abrió la puerta de la casa de ellos y se fue al sótano a respirar un poco. En cambio Daniel se fue a su habitación muy pero muy bravo. Entonces después, en ese mismo día, Néstor vio en la bicicleta que tenía el nombre de Daniel y sí tenía. Entonces Néstor se arrepintió. Entonces dijo que mañana le iba a darle la bicicleta a Daniel. Y en ese mismo día Daniel encontró, entonces en ese mismo día Daniel se fue a la bicicletería. Encontró la misma bicicleta la misma bicicleta de él. Entonces Daniel lo cogió y se fue directo a su casa muy feliz. Entonces Daniel le dijo a la mamá que lo encontró en la bicicletería, pero la mamá le dijo, ¿estás seguro que es el tuyo? Porque yo creo que no es el tuyo, porque en la bicicletería siempre hacen las mismas bicicletas. Entonces Daniel pensó y pensó y pensó que hasta que él se arrepintió en coger esa bicicleta.
o sea, que él robó la bicicleta. Entonces la dejó en la bicicletería donde lo había visto. Entonces después, en el día siguiente, Daniel encontró a Néstor y Néstor le dijo Néstor le dijo, perdóname porque porque te cogí sin permiso la bicicleta. Entonces Daniel le dijo, ¿por qué no compartimos la bicicleta tú y yo? Entonces Néstor dijo que sí, cuando ya pasaron muchos días, Daniel y Néstor ya se pusieron muy grandes y la bicicleta de él les quedaba muy pequeñas y cuando ellos montaban se pegaban en las rodillas. Este cuento se llama La bicicleta es mía, creado por Carlos Péramo. Gracias, profe y compañeros.